Preparemos nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, para escuchar el mensaje de nuestro Dios en labios de nuestro hermano Fernando de la Mora. Hermanos, narra la historia de México que la noche del sábado 30 de junio de 1520, don Hernán Cortés y su ejército, compuesto por 1,300 españoles y 6,000 aliados, salía por la calzada de Tlacopan en medio del mayor sigilo, favorecidos por la oscuridad y la lluvia, pero iban llevando un inmenso botín que habían logrado obtener de aquellos nacionales. Sin embargo, fueron descubiertos por una mujer que inmediatamente dio la voz de alarma. Prontamente se movilizaron aquellos aztecas y alcanzaron a los españoles, dirigidos precisamente por Cuauhtémoc, y les infligieron una tremenda derrota a los conquistadores. Cortés llegó apresuradamente y, descansando bajo un ahuehuete, contempló tristemente la penosa llegada de su destrozado ejército, los restos que le quedaban de él, y de sus ojos brotaron amargas lágrimas. Era la noche triste. Cortés, derrotado por una furiosa turba de indios, lloraba de dolor. También, hermanos, hace más de 1900 años, se libró una lucha tremenda que culminó en la cruz del Calvario. Un hombre llamado Jesús, quien se decía ser el Mesías, había sido crucificado. Las esperanzas de sus seguidores también. Cortés, en medio de su dolor, tuvo a su lado un remanente de soldados que le consolaron. Pero Cristo, el Hijo de Dios, en su momento de dolor, estaba solo, completamente solo, cargando con el pecado de la humanidad y sintiendo que su Padre Celestial volteaba su rostro de él, porque no podía contemplarle hecho pecado por nosotros. Fue un momento de infinita tristeza, de infinita soledad para nuestro bendito Salvador. Pero recordemos, hermanos, que a la derrota de la noche triste le siguió la conquista final, cuando Cortés, habiendo rehecho su ejército, volvió con gran ímpetu, apoderándose del reino azteca. Así también, hermanos, a la cruz del Calvario, a lo que parecía la victoria final del mal sobre el bien, le siguió la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tal como podemos orarlo en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 7, que nos dicen: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. De acuerdo con la hermosa narración
de este pasaje bíblico, nosotros ahora podemos meditar en un mensaje que hemos titulado El hecho más grandioso de todos los siglos. Porque, hermanos, los años solo han podido cubrir de gloria y de brillantez al único que, habiendo muerto una vez por los pecadores, ahora vive y reina para siempre jamás. A Jesucristo, quien tiene en sus manos todas las cosas y el poder sobre todas las vidas de esta humanidad. Y en estos tiempos, cuando tanta gente tiene puesta su atención en las cosas de este mundo, es cuando más se necesita que volvamos nuestra vista con amor y humildad hacia ese hecho tan grandioso que sucedió hace más de 19 siglos, pero que, lejos de desvanecerse en el olvido, cada día que pasa se agiganta más y más en un recuerdo imperecedero, lleno de gloria y de majestad. ¿Cuál es, pues, ese hecho tan notable? Primeramente pensemos, este es el hecho más grande de todos los siglos. Cristo resucitó de los muertos. Este es el hecho más fuerte y demoledor del cristianismo, como lo de testimonio apostólico, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 29 al 32, que dice la palabra del Señor así: Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo, hermanos, fue el argumento más poderoso que usaron aquellos siervos de Dios que estuvieron con el Señor Jesús y que se esparcieron por todas partes proclamando el Evangelio. Y esto es así, hermanos, porque un cristianismo con un Cristo muerto no tendría ninguna razón de ser. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ese gran capítulo que trata sobre la resurrección, en los versículos 16 al 19, dice lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, qué cuadro tan sombrío presenta este siervo del Señor al usar la posibilidad de que Cristo no hubiera resucitado. Él dice, si Cristo no resucitó, entonces todo está perdido. Entonces nuestras esperanzas se han abatido para siempre. No hay posibilidad ninguna de salvación para ninguna persona a través de las edades, desde que el mundo fue hasta que el mundo llegue a su término. Jamás habrá ni siquiera el intento, el indicio de salvación eterna para alguna persona. Un cristianismo con un Cristo muerto definitivamente no tiene razón de ser. Pero, amados hermanos,
El Cristo viviente es la mayor garantía de una gran salvación. Y esa fue la gran convicción de ese siervo de Dios, cuando en el versículo siguiente, el versículo 20, prorrumpe en un grito de júbilo, lleno de fervor y nacido de lo profundo de su ser, para decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. Y amados hermanos, esas son las mismas palabras del Cristo resucitado que encontramos allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, que dicen así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Juan tuvo la oportunidad maravillosa de contemplar al Cristo resucitado allá en la solitaria isla de Patmos, donde este apóstol se encontraba desterrado cuando la persecución del emperador Domiciano. Tuvo esa inefable dicha de oír la voz de aquel que se había levantado de entre los muertos y decirle: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Sí, amados hermanos, este es el hecho más grande de todos los siglos. El Señor resucitó de entre los muertos. Cuenta un querido hermano que ya está en la presencia del Señor, que un día, escudriñando entre los diccionarios, entre las enciclopedias, llegó a una sección donde había una serie de firmas de grandes personajes de la historia. Y fue para él muy interesante ver cómo firmaron grandes filósofos, grandes pensadores, grandes estadistas. Pero dice que lo que más le llamó la atención fueron las firmas de el rey Carlos V y el rey Felipe II, porque sencillamente ellos firmaban en la siguiente forma: yo. Y esto de él que le puso a pendiente en que aquellos hombres que se habían arrogado un grande orgullo, una gran vanidad por el poder que detentaban, al poner simplemente en aquella firma yo el rey, ahora estaban muertos, ahora habían ya desaparecido de la vida y ya solamente quedaban en un lejano recuerdo. Pero también pensaba este hermano cuán distinto es el yo soy, la resurrección y la vida de Cristo Jesús, cuando Él dice esas palabras y añade: y el que cree en mí, aunque muriere, vivirá. Cristo es la resurrección y la vida, hermanos, y los que creen en Él tendrán vida eterna. En segundo lugar, este hecho tan grande nos habla de el camino de la salvación que Cristo nos ha trazado con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, el único libro que nos da fe de ese Dios amoroso, de ese Dios omnipotente, que nos hace conocerle como Él es en su grandeza y en su amor, nos presenta también un solo camino de salvación. Y este camino de salvación es Jesucristo. Y es así, hermanos, porque solamente el Señor murió por los pecadores y resucitó por el poder de Dios. Señor Jesucristo,
en su discurso de despedida, dijo a sus discípulos esas hermosísimas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiempo después, el apóstol Pedro, hablando ante una gran multitud de aquellos que habían crucificado al Señor Jesús, les dice con todo valor e intrepidez las palabras: hombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva, queridos hermanos. Cuando el mundo nos presenta tantos y tan diversos caminos que aumentan nuestra perplejidad, solo Cristo puede darnos seguridad. Por ello, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos esas palabras preciosísimas que nos dicen: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, Cristo, con su muerte y su resurrección, se levantó victorioso, venciendo a este mundo de pecado y de maldad, venciendo a Satanás mismo, venciendo el pecado, venciendo la muerte, dándonos la victoria gloriosa que tanto necesitamos y tornándose en la única esperanza para todo aquel que anhela encontrar la salvación de su alma. Porque, hermanos, en cierta ocasión en que el Señor ve cómo una gran multitud de los que le seguían le abandonan, Él se dirige a un pequeño remanente que todavía permanecía allí con Él y les dice estas palabras lacerantes: y vosotros queréis iros también. Y aquellos hombres que escucharon del Señor estas palabras, seguramente no desprovistas de sentimiento, experimentaron en lo profundo de su corazón una viva emoción que probablemente les impidió hablar por unos momentos. Pero al fin, uno de ellos, haciéndose eco del sentir de todos los demás, le dice al Señor Jesús: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amados hermanos, Cristo es salvación que Dios en su gran amor ha dispuesto. Por eso el Señor Jesús dice con toda claridad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la Santa Escritura, allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta que realmente nos estremece al pensar seriamente en su contestación. Y esta pregunta es la siguiente. Hebreos capítulo 3 dice así en el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, la pregunta tremenda que se hace al mundo entero es: ¿cómo escaparemos si descuidamos, si menospreciamos una salvación tan grande? Amados hermanos, nuestra salvación costó a Dios lo más tremendo que nosotros podamos imaginar.
El Señor nuestro Padre Celestial envió a su amado Hijo, a su Hijo Jesús, a este mundo a morir por nosotros. Lo más precioso de su corazón, lo más amado de sus entrañas, lo entregó por nosotros. Y el Señor Jesús entregó amorosamente su vida y su sangre por amor a nosotros, por su gran misericordia, para ofrecernos salvación y vida eterna. Derramó su sangre divina y santa, sufrió indeciblemente por causa nuestra, y con justa razón la palabra del Señor dice: ¿cómo escapar si descuidamos una salvación tan grande? Amados hermanos, el Señor Jesucristo no es un taller de reparaciones. El Señor no compone más o menos bien una vida que se entrega en sus santas manos. El Señor toma esa vida y la hace nueva, amados hermanos. El Señor cambia esa vida. El Señor llena esa vida de gozo, de seguridad, de paz, de amor, de fe y de una gran convicción, de una gran seguridad en cuanto a su salvación. Por lo cual, una vida que llega a las manos de Dios, aun cuando esté completamente echada a perder, el Señor puede tornarla en vida nueva, en una vida de bendición que glorifique el nombre del Señor, porque el Señor es el único camino de salvación y de vida eterna. Pero además, hermanos, es por este hecho tan grande, la resurrección de Cristo, que podemos tener seguridad de nuestra propia resurrección. La vida no termina cuando morimos, nos espera la eternidad. Quizá, hermanos, no esté muy lejos el día cuando Cristo Jesús venga otra vez. Ese día maravilloso, ese día glorioso en que los muertos serán resucitados, conforme lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, que dicen así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Será, hermanos, el día en que sucederán las cosas más extraordinarias. Serán cosas felices, indudablemente, para aquellos que creyeron en el Señor Jesús. ¿Qué nos dice Juan capítulo 6, versículos 39 al 47? Nos dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la promesa del Señor, amados hermanos, en esos versículos hermosísimos de su santa palabra que hemos leído en estos momentos. Sigue adelante el relato sagrado, pero bástenos con eso, con esa probada, con ese paladear, con ese anticipo de la gloria celestial que el Señor nos da, para considerar también que el día de la resurrección, así como habrá acontecimientos extraordinariamente hermosos para los que creyeron en Jesús, también habrá acontecimientos verdaderamente terribles para los que le rechazaron. Así lo dice el Señor allá en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, que dicen de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Hermanos, qué tremendas son estas palabras. Caen al corazón como un peso enorme. Nada más hacernos pensar que aquel que no cree en Cristo ni siquiera tiene que esperarse para saber que se va a condenar, sino que ya está viviendo en condenación. Es lo que dice el Señor, lo voy a repetir. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es semejante a la pregunta que se nos hacía anteriormente: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquel que no cree, aquel que no lo recibe en su corazón, aquel que no lo acepta como su Salvador para que Él perdone sus pecados y salve su alma, si no hay otro Salvador más que Cristo, y yo no lo recibo, entonces ya estoy condenado, estoy caminando hacia el infierno eterno de dolor y de angustia imperecedera. Pero hermanos, esa no es la voluntad del Señor. El Señor dice su santa palabra que no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Y la Santa Escritura nos dice también que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso vino Cristo, por eso murió Cristo, para salvarnos de esa condenación eterna, en una forma tan sencilla que hasta un niño lo puede hacer, es decir, creyendo en el Señor Jesús y aceptándolo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. El día de la resurrección de los muertos será el día glorioso en que seremos llevados todos los creyentes para estar con el Señor eternamente en su reino celestial, tal como podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en delante, que dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, esta es una promesa que llena de emoción el corazón. Es una promesa que hace saltar de júbilo todo nuestro ser, porque hermanos, un día estaremos con el Señor para siempre en su reino de gloria, porque Cristo murió por nosotros, porque Él resucitó de entre los muertos, y porque Él no solamente nos da salvación y vida eterna, no solamente permanece con nosotros aquí en el mundo mientras estemos aquí en vida, sino que también el día de la resurrección, nuestro cuerpo que haya caído ya al impacto de la muerte y haya sido comido por los gusanos, el Señor lo levantará con su gran poder. Un cuerpo transformado, hermanos, un cuerpo glorificado, para que uniéndonos a Él una vez más, podamos ir a la presencia de Dios y podamos contemplarle en toda su grandeza, en toda su excelsitud, porque dice la santa palabra de Dios, que entonces le veremos como Él es, porque seremos como Él es. Promesas gloriosas, amadas, para cada pecador en este mundo, si solamente puede entenderlo, si solamente puede arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo en su corazón.
Amados hermanos y amigos, no nos suceda lo que aquella gallinita que andaba allí por el corral picoteando en el piso de tierra, y de pronto algo le llama la atención poderosamente y corre rápidamente para ver qué es, y lo picotea y luego lo suelta y se aleja, despreciando aquello que era una preciosa perla, pero para ella no tenía ningún valor. Ella prefería un maíz que una perla de altísimo valor. Esto es lo que pasa también con muchas vidas. Desprecian la salvación gloriosa del Señor por seguir las cosas vanas de este mundo, los placeres de maldad de esta vida, y desprecian al Salvador, la perla de gran precio que nos narra la Santa Escritura de nuestro Dios. Amados hermanos, la cruz no fue una casualidad, ni un hecho accidental en la historia del mundo. La cruz del Calvario fue el plan de Dios para la salvación de cada persona en lo particular. Cuando nuestro Señor Jesucristo era crucificado y pendía allí de aquel madero en aquel monte Calvario, la turba que le rodeaba le decía insolentemente: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera bajado de la cruz? Él hubiera podido hacerlo con toda la facilidad del universo entero. Cuando Pedro había usado de violencia, el Señor le dice: Pedro, mete esa espada a su lugar. No es como se han de hacer las cosas. ¿Qué no sabes que si yo quisiera, clamaría a mi Padre y Él enviaría miriadas de ángeles que me defendieran? Pero dice el Señor entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito? Ah, hermanos, si el Señor hubiera descendido de esa cruz, si el Señor hubiera hecho tal cosa, en primer lugar, ni aún así hubieran creído en Él, y entonces toda la humanidad, generación tras generación, hasta el fin del mundo, se perdería irremisiblemente. Pero gracias a Dios por ese divino propósito, gracias a Dios por ese divino poder, gracias a Dios por su grande, por su infinito amor, que le hizo ir valientemente, amorosamente a la cruz y entregarse totalmente en sacrificio para salvarnos de nuestros pecados y de nuestra condenación. Cristo es el Salvador del mundo. La prueba más grande de esto es su resurrección gloriosa, como podemos leerlo en Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25, que nos dicen lo siguiente: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora el Cristo resucitado llama a los pecadores a la salvación. ¿Qué hacer para recibir esta salvación? La palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Venga Cristo, todo aquel que se entrega a Él, todo aquel que arrepentido de sus pecados le acepta y le recibe en su corazón como su Salvador personal, tendrá la vida eterna. Porque el bendito Salvador, poderoso y amoroso,
que ha vencido a la muerte y al pecado y a Satanás mismo, hoy quiere darnos la vida eterna, a fin de que no caigamos en condenación. Él dice estas palabras de invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que puede decirnos estas palabras. Él es el único que puede darnos esta promesa. Él es el único que puede aliviar las cargas de nuestro corazón, nuestras grandes aflicciones, nuestro pecado tan terrible. Solamente Él puede tomarlo de nuestro ser y arrojarlo a lo profundo de la mar, es decir, desaparecerlo para siempre, a fin de que ya no cuente más en nuestra contra. Él es el único que nos puede abrir las puertas del cielo para que podamos entrar en gloria, no porque lo merezcamos, no porque tengamos ninguna cosa que nos valga delante del Señor, sino por su amor, por su misericordia, por su gran sacrificio y por ese anhelo de su corazón de salvar a todo aquel que a Él se entrega arrepentido y cree en Él de todo su corazón. Si en este momento entre nosotros aquí hay personas que reconocen la necesidad de que Cristo venga a sus vidas para ser su Salvador, que desean sinceramente recibirle para el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, para experimentar ese cambio en su vida que será maravilloso, y de aquí en adelante vivir con Cristo en su corazón como verdaderos hijos de Dios, llenos de gozo, llenos de amor, llenos de seguridad. Si hay personas que sienten que el Señor les está tocando en su corazón, les está llamando a ser salvos en el nombre de Dios, con toda sinceridad, con toda humildad, les invito para que en este momento se entreguen a Cristo, le acepten en su corazón, le reciban como su Salvador personal. Y si hay personas que desean hacer esta decisión tan preciosa, yo les pido que lo indiquen ahí donde están de una manera muy sencilla. Esto es, levantando su mano como yo lo hago en este momento. ¿Habrá alguna persona que levanta su mano para indicar así que desea recibir a Cristo en su corazón, que desea creer en Él, que desea aceptarlo como su Salvador personal para salvación eterna de su alma? ¿Alguna persona levanta su mano valientemente, poniendo su mirada en el Cristo resucitado, en el Cristo glorioso, en ese Cristo que murió por usted y por mí, pero que resucitó de entre los muertos y que ahora vive y reina para siempre con su infinito poder, pero que también de a vivir y reinar en su... ¿Habrá alguna persona que levanta su mano para aceptar al Señor en estos momentos? Quisiera orar por dichas personas que se entregan a Cristo de todo corazón, que sienten un gran amor por Cristo, que sienten una grande gratitud por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, por el amor que Él nos tiene, por esa obra maravillosa de salvación que Él puede hacer en sus vidas. ¿Habrá alguna persona que levantará su mano, indicando así que desea que Cristo sea su Salvador? Algún joven, alguna señorita, Dios la bendiga, Dios te bendiga, muchas gracias, bajen su mano. ¿Habrá alguna otra persona más que hará esta decisión? Joven, Dios te bendiga, Dios les bendiga, muchas gracias. ¿Quién más levantará su mano aceptando a Cristo? Como decía algún joven, alguna señorita, un niño, una niña, un adulto, hombre o mujer, anciano o anciana, quien quiera que sea, si usted no tiene la salvación, ahora puede tenerla. Ahora puede recibir a Cristo. El Señor le está esperando. No lo haga esperar. Acéptele, entréguese a Él de todo su corazón. Recíbale por fe, con todo amor,
para que Él venga a su vida, perdone sus pecados y salve su alma. ¿Habrá alguna otra persona más que levanta su mano para aceptar al Señor Jesucristo? No salga de este lugar sin salvación. Usted no sabe lo que le puede pasar en cualquier momento. Usted se puede ir de este mundo sin salvación. Y qué terrible será esto para usted. ¿Habrá alguna otra persona que levanta su mano para aceptar al Señor Jesucristo, para recibirle en su corazón como su Salvador personal? ¿Alguna otra persona? Levante su mano muy alto para que yo pueda verle, para que yo pueda orar por usted también con mucho gusto. Como decimos en otras ocasiones, a veces la mano nos pesa en una forma tremenda. Sentimos que es como de plomo, no la podemos levantar. Satanás no quiere que usted, el diablo no quiere que usted se salve. El diablo quiere tenerlo en sus garras y hacerlo como un muñeco a su antojo y a su voluntad. Pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿Al diablo o al Señor? Yo creo que toda persona sensata entiende que nuestra obediencia debe de ser a Cristo y que debemos despreciar a Satanás, que lo único que desea es nuestra perdición. ¿Habrá alguna otra persona que levanta su mano para aceptar a Cristo en su corazón en este momento? Alguien más que lo haga. En el nombre del Señor le estoy invitando con todo cariño, con toda sinceridad. ¿Habrá alguna otra persona? Si ya todos los demás que estamos aquí somos salvos, qué gozo, hermanos. Gracias a Dios por ello, si así es. Pero si hay alguna persona que no tiene esa salvación, está jugando con fuego. Está jugando con lo más valioso que tiene, su alma. Y el Señor dice, ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? El Señor desea darle la salvación de su alma. ¿Quiere recibirle en su corazón? Levante su mano, por favor. En el nombre del Señor, le invito con todo cariño. Bien, si no hay ninguna otra persona que desee hacer esta decisión, yo voy a rogar que poniéndonos en pie con toda reverencia, demos gracias a Dios por estas almas que se han rendido a Cristo y se han entregado a Él, recibiéndole como su Salvador personal. Quiero rogar que las personas que levantaron su mano tengan la bondad de pasar aquí al frente para orar por ustedes. Pasen, por favor, quienes hicieron esta decisión tan importante, la decisión más importante en su vida. Pasen, por favor. Si usted no levantó la mano, pero en este momento quiere pasar aceptando a Cristo también, hágalo con toda confianza. No se detenga. El Señor le ama entrañablemente y desea salvarle y desea donarle. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El Señor le bendiga a este joven. Pase, por favorcito. Dios lo bendiga ricamente. ¿Alguna otra persona que quiera venir también aquí a unirse a este grupo de redimidos del Señor? A este grupo de personas que valientemente aceptan a Cristo en su corazón. Bien, si no es así, vamos a inclinar nuestro rostro para orar, y si mientras oramos alguien más quiere pasar, hágalo con toda confianza. Vamos a orar. Amoroso Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos por el amor tan grande que nos tienes. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro bendito Salvador. Gracias porque Él vino a este mundo a morir por nosotros. Gracias porque Él dio su vida y su sangre por nuestras culpas y pecados. Gracias porque por su muerte nosotros podemos encontrar vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos. Porque esto nos da una gran seguridad, porque nuestro Salvador no está allí en la tumba fría. Él vive y reina para siempre. Él llena toda la humanidad. Él viene a cada corazón que le recibe
para perdonar y para salvar, y para darnos su Espíritu Santo que more siempre en nuestro ser, para guiarnos y dirigirnos en amor día con día, hasta el momento gloriosísimo en que tú, Señor, quieras llamarnos a tu divina presencia para estar en gloria, Señor, por siempre jamás. Ahora, Dios Santo, muchas gracias por estas personas que están aquí al frente. Gracias, Señor, porque tocaste sus corazones. Gracias porque hiciste claro este mensaje en sus mentes, porque ahora pueden entender que Cristo es el Salvador amoroso, que el Cristo resucitado, el Cristo viviente, ahora mora en sus vidas y Él ha traído perdón y salvación eterna. Bendice a cada una de estas personas, Señor. Tómales en tus manos benditas. Guárdales siempre en tu santo amor. Líbrales de todo peligro y de todo mal. Concede que puedan seguir asistiendo a este templo para seguir aprendiendo más de Cristo, para conocerte mejor, para tener comunión contigo, para prepararse, para servirte, para que tú puedas usar sus vidas para gloria de tu nombre y para bien de tu santa causa. Bendice sus hogares, Señor, bendice sus familias, y si hay algún problema, alguna necesidad que pudieran tener, Señor, suple todo lo que haya falta con tu gran misericordia. En tus manos les encomendamos, Señor. Te pedimos que al salir de aquí lo hagan llenos de gozo, llenos de seguridad y de fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Y Padre, te pido porque si hay alguna otra persona que necesita también a Cristo, Señor, que no se tarden en aceptarle, en recibirle, para que así pueda encontrar también salvación y vida eterna, el gozo inefable que tú nos das, Señor, con tu santísima presencia. Muchas gracias te damos por todo, en nombre precioso de nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.